Vamos ya con nuestra primera mesa de debate de esta jornada y vamos a hablar sobre innovación para conseguir vuelos sin huella de carbono, que es una de estas patas esenciales para conseguir este camino a la sostenibilidad. Nos acompañan hoy Benito Núñez Quintanilla, secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Cristina Cuerno, catedrática de Ingeniería Aeroespacial y directora de Jóvenes de Ellas Vuelan Alto, y Ana Salazar, directora de Sostenibilidad de AENA. Comenzamos hablando un poquito con cada uno de vuestras distintas materias, empezando un poco por el marco general que tenemos en el Ministerio. ¿Qué medidas estáis poniendo en marcha para intentar reducir el impacto medioambiental del transporte aéreo? Bueno, muy buenos días a todos, en primer lugar, y gracias al diario por dentro de este acto acordarse de la parte aérea, porque es verdad que sin ser el principal contribuyente en emisiones, lo cierto es que si el transporte aéreo continúa creciendo a las tasas a las que viene haciéndolo en los últimos años, terminará por ser, efectivamente, sobre todo por la dificultad que tiene intrínseca de descarbonización respecto de otros modos, la electrificación en el transporte aéreo a día de hoy no es una solución factible. Terminará, como digo, siendo pues, un contribuyente más que sustancial en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Hombre, desde el Ministerio de Transportes lo que nos toca, por nuestro propio rol, claro, es aplicar la normativa que tiene que ver con la descarbonización en el transporte aéreo. Es verdad que cuando pensamos en transporte aéreo, aquí hay distintos elementos de la cadena de transporte que son más o menos susceptibles de ser fácilmente descarbonizados. Está una parte que es la que en los aeropuertos y en su actividad diaria como una infraestructura de transporte más tiene una solución más inmediata y más fácil, vamos a decirlo así, y está la parte más complicada, que es la que tiene que ver con el combustible de aviación. Entonces, desde el Ministerio lo que nos toca es impulsar las soluciones de descarbonización para llegar al objetivo que nos hemos puesto todos de emisiones netas de CO2 equivalentes, de gases de efecto invernadero, cero para el año 2050, y en el corto trabajar ya en que los objetivos intermedios se puedan ver satisfechos. Tenéis que trabajar esas dos velocidades, ¿no? Claro, porque al final tenemos que pensar, me estoy extendiendo demasiado quizá para una introducción, pero bueno, tenemos que pensar que a día de hoy la implantación generalizada de combustible sostenible de aviación, de SAF, no es una realidad, ni en SAF de origen biológico, ni en sintético, el liquid, vamos, de captura de carbono e hidrógeno renovable. Entonces, a día de hoy hay medidas que pueden que pueden conseguir una reducción del conjunto de emisiones en el transporte aéreo, pero no son a noviembre del 2025 las que tienen que ver con una implantación inmediata, constante del SAF. Tiene más que ver con medidas operativas, ordenación del espacio aéreo, etcétera. Y nuestro papel es ese, vigilar por un lado que la senda establecida para la implantación de combustibles alternativos de aviación se vaya cumpliendo y por otro fomentar todas aquellas medidas de acompañamiento en el corto que pueden ir consiguiendo ya a día de hoy una reducción de las emisiones del sector del transporte aéreo. Vale. Cristina, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los primeros pasos que en estas dos velocidades que estamos hablando debería plantearse el sector aéreo para reducir la huella de carbono? ¿Y qué movimientos son más necesarios en ese corto plazo para que veamos resultados? Pues yo, en primer lugar, quiero dar los buenos días y las gracias a la organización por haber pensado en la universidad por dar su punto de vista sobre este problema tan complejo y tan difícilmente abordable, porque es un problema grande. Y yo me baso, para contestar a la primera parte de la pregunta, pues también en un informe universitario, en este caso un informe de la Universidad de Cambridge, que el año pasado analizó cuáles serían las 4 medidas que había que implantar de manera más urgente y más decidida para lograr pues, reducciones de la huella de carbono que sean significativas. Y en primer lugar aparecía la implantación del SAF. Es decir, la implantación del SAF sí que tiene un impacto medible y un impacto grande, solo que ahora estamos en unos niveles marginales. La producción de SAF del año 2025 alcanza el 0,7%
del total del combustible de aviación del mundo. Es decir, es una cantidad insignificante. Entonces, con una cantidad insignificante vamos a lograr unas reducciones insignificantes. Es lo que hay. No hay magia por el camino. Por tanto, la primera medida sería un impulso decidido a la producción e implantación de los combustibles de aviación sostenibles. En segundo lugar, para lograr reducciones no hay que despreciar también las pequeñas reducciones. Es decir, luego hablaré de una tercera medida que lo que hace es justamente decir lo contrario, pero si pensamos en el Fit for 55, que queremos reducir a un 55% las emisiones del año 90, está claro que podemos contribuir con grandes medidas que hagan reducciones muy potentes, pero también con un conjunto grande de pequeñas medidas que hagan pequeñas reducciones. Todo ello contribuye, porque al final un 55% es un número gigantesco. Entonces, ahí tendríamos en general lo que podríamos llamar mejoras de eficiencia. Mejoras de eficiencia que se pueden hacer a todos los niveles. Ha hablado el interveniente anterior de las medidas, por ejemplo, que tienen que ver con la gestión de los vuelos. Pues hablamos, por ejemplo, del cielo único. Si el cielo único, que está pensado para una mayor eficiencia y, en particular, el poder volar unas rutas óptimas, por ejemplo, descensos que permiten ahorro de combustible, bueno, no van a conseguir ellos solos toda la mejora que hace falta, pero sí es un porcentaje que, si antes lo implantamos, antes conseguiremos. Así podemos hablar de mejoras en cualquier vuelo, en la gestión del descenso, en la gestión del ascenso, en la gestión del centro de gravedad del avión, en las gestiones de las frenadas, en los tractores electrificados en los aeropuertos, y en una infinidad de pequeñas medidas de mejora de la eficiencia, que cada una de ellas considerada es muy pequeña y muy marginal, pero que todas ellas, en un propósito común, pueden conseguir un buen avance. En tercer lugar, estaría el invertir de una manera más decidida por parte, lógicamente, de las administraciones. Hablo aquí ya no solamente a nivel nacional, a nivel, por ejemplo, europeo, que ya lo hace, pero que debería hacerlo más quizás, en incentivar los proyectos que traigan consigo medidas disruptivas. Ahora utilizo el argumento contrario al de antes. Si queremos hacer grandes cambios, pues ya lo decía Napoleón, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que hacer cosas que cambien de manera disruptiva, de manera drástica, la forma de pensar tradicional que tenemos. Pongo un ejemplo que es muy cercano a mi campo. Yo me dedico al diseño de aviones. Entonces, el diseño de aviones de transporte es un diseño que ha evolucionado poco, si lo miramos de lejos. Si lo miramos de cerca, ha cambiado muchísimo. Pero la configuración general del avión ha cambiado poco. ¿Por qué? Porque esa configuración es una configuración muy buena, que ha demostrado ser muy sólida, con muchísimas ventajas. Pero en este momento, las mejoras que conseguimos son muy pequeñas. Entonces, volviendo al argumento anterior, al revés, si ahora queremos una reducción muy drástica de combustible, necesitamos cambiar radicalmente el diseño y pasar a diseños que son muy innovadores, muy transgresores, que nunca antes se han visto, que nunca han volado en transporte aerocomercial. Y como digo, en eso hablo de un montón de tecnologías disruptivas a todos los órdenes, porque el problema de la sostenibilidad no solamente es el diseño del avión, el avión solamente es una pequeña parte del problema, hay muchas otras cosas que se podrían pensar y hay que invertir para que la I+D y la innovación se pongan del lado de sacar al mercado ideas revolucionarias. Y una cuarta medida que esta universidad propone, como, bueno, que puede sonar a marginal, pero que parece ser que los estudios científicos avalan su bondad en cuanto a la mejora y al no tan difícil hacerla, es la gestión de las llamadas estelas de condensación, las COMTrails. De hecho, ya hay acciones en las que con unos desvíos de los vuelos se consigue reducir un porcentaje alto de la cantidad de estelas que se producen, que parece ser que estos estudios avalan que tienen un impacto pues, bastante interesante en la reducción de la gestión del CO2 en particular. Así que bueno, pues ahí tenemos un primer paquete de 4 medidas, 2 muy concretas, la primera y la última, 2 mucho más abiertas, como es mejorar la eficiencia o tecnologías disruptivas, pero lógicamente en el segundo plano hay que seguir para adelante con otro montón de líneas que están ahí y que también colaboran. Pues el tema a mucho más largo plazo, lógicamente, del hidrógeno, el hidrógeno como un combustible directo, porque haya motores de aviación que consuman directamente hidrógeno, o el hidrógeno a través de las pilas de combustible, que también están viéndose que hay diseños de avión ya que las están implantando y consiguen aviones de alcance regional. Ya no hablamos de aerotaxis, ya no hablamos de transportar 4, 5, 6 pasajeros, hablamos de transportar 30 pasajeros, 40 pasajeros, con aviones que llevan una pila de combustible de hidrógeno. O sea que creo que eso es una línea que sería muy importante. Y luego, por supuesto, no dejar de lado todo lo que son modificaciones de lo que es el avión. El avión,
como la aeronave y el avión como su planta propulsora. Nuevas tecnologías de motores, open rotor, propfanes, otros tipos de motores, o tecnologías diferentes implantadas en el avión, desde mejoras aerodinámicas a diseños disruptivos, a hibridación en las plantas propulsoras, etcétera. Todo ello, evidentemente, creo que habría que impulsarlo, aunque, bueno, coincido que el estudio de Cambridge puede ser interesante. Luego os quiero preguntar también por el diseño de los aviones, hacia dónde vamos, o sea, Vale. que quiero profundizar también en ello, pero también me gustaría comentar esa otra pata, que son los aeropuertos, o sea, porque al final dices, necesitamos avanzar cuando el avión ya está en vuelo, pero también cuando está en tierra. ¿Qué estáis haciendo desde AENA? ¿Qué medidas estáis tomando como gestor de aeropuertos para avanzar? Bueno, pues nosotros ya en el año 2021 aprobamos un plan de acción climática que abarca 10 años, desde el año 2021 hasta el año 2030, que revisó su ambición en el 2024. Es una hoja de ruta ambiciosa pero realista, que se basa en innovación, se basa en colaboración en el ámbito del sector y con otros sectores, y se basa también en movilizar un nivel significativo de inversión. El Plan de Acción Climático de AENA tiene varios ejes. En primer lugar, está lo que llamamos la estrategia eléctrica. La estrategia eléctrica pasa por convertir toda la electricidad que se consume en nuestros aeropuertos, tanto por parte de AENA o empleados de AENA o recursos de AENA directamente, como por parte de todos los usuarios del aeropuerto. No hay que olvidar que el aeropuerto es el centro de operaciones en tierra de todos los agentes del sector aéreo. Y lo que hemos hecho es articular una serie de medidas que se complementan para que el 100% de la electricidad que se consume en estos aeropuertos sea verde. A saber, el plan fotovoltaico, que cubrirá en el año 2029 un 51% de la demanda aeroportuaria, complementado con compra de energía con garantía de origen, con contratos vis a vis que se denominan PPA, Power Purchase Agreement, con productores que garantizan una estabilidad de precio y la disponibilidad de esa energía verde, y además pues con la posibilidad de instalar dispositivos de acumulación que nos protegen contra los fallos de continuidad del sistema, ¿vale? Todas estas medidas garantizan la descarbonización de todo el suministro eléctrico de todos los aeropuertos de la red de AENA. Y esto se complementa con la estrategia térmica. La estrategia térmica consiste en utilizar renovables como la geotermia y la aerotermia para sustituir lo que es la quema de combustible fósil para la calefacción, junto con electrificación de enfriadoras y de calderas. Y además, adicionalmente, tenemos también lo que es la flota propia sostenible, la electrificación de la flota propia sostenible, o sea, no electrificación, la sostenibilidad de la flota propia, ya sea mediante electrificación o mediante utilización de biocombustibles, ¿vale? Adicionalmente a esto, tenemos otro eje. O sea, todas estas medidas están encaminadas a las emisiones, digamos, más directas aeroportuarias, pero también tenemos medidas encaminadas a otras emisiones que son de alcance 3, digamos que son que producen agentes externos en nuestros aeropuertos. Una de ellas, la más importante, por supuesto, es la aviación. ¿Qué hacemos en aviación? Pues trabajamos mucho en eficiencia operativa, de la mano con ENAIRE, para minimizar las longitudes de rodaje en tierra, porque el rodaje tiene asociadas unas emisiones muy significativas. Trabajamos también en eficiencia operativa en despegue y aterrizaje, como ha comentado Cristina. Y además también trabajamos en algo que es fundamental, que es facilitar la sostenibilidad de terceros. ¿Y cómo lo facilitamos? Todos los aeropuertos de AENA, la infraestructura destinada a lo que es la logística de combustible y el almacenamiento, son compatibles con el combustible sostenible de aviación, y además digamos que están diseñados de una manera especial que se traduce en una eficiencia ambiental y económica, porque digamos que tenemos unas tuberías logísticas que conectan en la gran mayoría de los aeropuertos las refinerías con los propios aeropuertos, ¿vale? Entonces, esto al final redunda en una mejora de eficiencia. Adicionalmente, tenemos otro eje, que es el que dedicamos a cadena de valor y a movilidad sostenible. Súper importante, muy relevante, la conexión intermodal,
directa. Estamos preparando todo lo que, bueno, ya en algunos aeropuertos ya lo tenemos y en otros estamos trabajando para facilitar la conexión ferroviaria con los aeropuertos y en los casos en los que no es posible disponer de autobuses, de líneas de autobuses con tecnologías limpias, eléctricos o incluso de hidrógeno, ¿vale? Que es el caso del aeropuerto de Barcelona. Y luego, todo lo que es el trabajo colaborativo con terceras partes para soportar o para apoyar todo el tema del desarrollo de SAF, también es una de las tareas que tenemos más interiorizadas y dedicamos gran parte de nuestro tiempo a apoyar esos proyectos de desarrollo de SAF para impulsar el mercado de producción y, de algún modo, tratar de reducir la problemática del gap de precio, la falta de disponibilidad de producto y demás. Habéis coincidido los tres en que son necesarias muchas medidas en distintos ámbitos, unas pequeñas, otras más grandes, pero también parece que es necesario la colaboración entre empresas y la colaboración entre empresas y sector público. ¿En qué momento está esa colaboración y qué medidas son necesarias? Yo creo que en general, y tanto Cristina como Ana han puesto bastantes ejemplos, casi todo el ecosistema que tiene que ver con el transporte aéreo está bastante concienciado respecto de ese tipo de medidas. Yo sí querría señalar una cuestión porque estamos hablando de SAF como, en fin, la solución. Y es así, es la solución, pero lo cierto es que es la solución técnica a día de hoy. El principal problema que tiene ahora mismo el combustible sostenible de aviación no es, porque además estas soluciones de carácter tecnológico, de compatibilidad tecnológica, ya están, por así decirlo, superadas. Es el precio. Entonces, a día de hoy, la gran colaboración necesaria para el despegue definitivo de la descarbonización del transporte es una inversión masiva en instalaciones de producción de combustible sostenible de aviación. Es tan sencillo como... Esa es el nudo gordiano de todo esto, porque el resto de medidas, que Cristina comentaba, nuevo diseño de aeronaves, diseños disruptivos, claro, pero de aquí a 2050 no vamos a ver ni uno volando. O sea, es probable que ninguno de los que estemos aquí vayamos a ver el diseño disruptivo, salvo los que trabajáis en el diseño que lo estáis haciendo. Eso es. La solución, y es verdad que es una solución que tiene a su favor una cuestión, que es que no requiere una modificación del conjunto tecnológico sobre el que se sustenta el transporte marítimo hoy. Poner combustible de aviación es sustituir uno por otro. Ya está. Pero a día de hoy es tan caro que la única solución para escalar su uso y, por lo tanto, el conjunto de emisiones que emite, reducirlo significativamente es una escala, o sea, una inversión masiva en la producción de combustible sostenible de aviación. Y ahí estamos en esa pescadilla que se muerde la cola, en este agujero en el que parece que esas inversiones masivas no acaban de despegar, porque parece que la demanda, a su vez, no acaba de arrancar porque el precio es muy alto, y el precio es muy alto porque las inversiones en producción, en esas refinerías, no llegan, y estamos ahí. Entonces, en algún momento, la principal tarea de colaboración que tenemos las administraciones, los productores y los consumidores es romper ese esquema vicioso en el que estamos. Es decir, bueno, venga, ¡pum!, vamos a ello. La Comisión Europea sacó, yo creo que fue la semana pasada, ¿no?, el STIP, el Sustainable Transport Investment Plan, el plan de inversiones para transporte sostenible, que básicamente lo que pretende es dar cierta certidumbre en ese aspecto concreto. Es decir, vamos a poner un plan de inversiones que permita que esas instalaciones de producción de combustibles alternativos va en dos sectores, que son los dos sectores de transporte reconocidos como de difícil descarbonización, el aéreo y el marítimo. Esas inversiones se pongan en marcha para que consigamos que bajen los precios, las empresas se animen a incrementar el porcentaje de estos combustibles que vienen consumiendo y podamos tener un despegue de verdad del combustible sostenible de aviación. Porque lo demás es verdad, o sea,
hay soluciones disruptivas y nuevas tecnologías que llegarán, el hidrógeno como combustible directo, pero hasta que consigamos almacenar hidrógeno a una presión suficiente como para que la densidad energética por unidad volumétrica a bordo permita un Madrid-Londres en un equivalente a un A320, Queda mucho. yo no sé, a día de hoy no lo veo ahí mismo. Efectivamente. Y el conjunto de medidas operativas, es verdad, son muy importantes, no hay que despreciarlas en ningún caso, pero no van a conseguir llevarnos a un objetivo de plena descarbonización en 20 años. Reduciremos todo lo que podamos. Es verdad que las medidas de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte tierra, oye, se avanza muchísimo. Pero el tramo aéreo y el taxi en el aeropuerto, al final, solo a día de hoy, la tecnología es SAF, no tiene otra. Entonces, ahí es donde creo que nos deberíamos centrar todos, la verdad. Os veía sentir a las dos con el tema del SAF. Entonces, es necesaria esa inversión, que parece claro que va a venir desde Europa, los fondos que son necesarios. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué hay que hacer para que el SAF se desarrolle en los aviones, en el uso en los aeropuertos? Yo creo que más un tema, lo que ha dicho él, es un tema de producción y de coste. No es un tema técnico hoy en día. Si el SAF estuviera al mismo nivel o más barato que el combustible de aviación Jet A1, pues no habría nada que hacer. Estaría el problema resuelto, desde mi punto de vista, vamos. Yo creo que la clave la tiene el Banco Europeo de Inversión, que va a ser un poco la herramienta, el instrumento que va a proveer de fondos a todos estos proyectos de desarrollo de combustible sostenible de aviación. Y a mí me gustaría poner el foco en los eSAF, en los SAF sintéticos, porque hay mucha polémica, hay mucha discusión sobre la suficiencia o no de las materias primas para fabricar SAF. El SAF que ahora mismo se produce masivamente, que es el de coprocesado, o el GEFA, que ya se está empezando a producir, necesita materia orgánica cuya disponibilidad no está garantizada, sobre todo para, descarbonizar esa previsión de incremento de tráfico aéreo que hablaba Benito al principio, porque realmente ese 2 o 3% que ahora mismo significa las emisiones de aviación podría incrementarse si el transporte aéreo siguiera incrementándose. Y necesitamos apalancarnos en la tecnología de los SAF sintéticos. Los SAF sintéticos necesitan hidrógeno. Y el hidrógeno, ahora mismo, el hidrógeno verde sin emisiones es muy caro de producir. Necesitamos, de algún modo, hacer madurar esa tecnología de electrolizador para poder tener hidrógeno verde a un precio asequible y poder habilitar esas plantas de fabricación de SAF sintético a un precio competitivo. Ahora mismo yo creo que el SAF sintético está entre un 9 y un 10 por el precio del queroseno, mientras que el el SAF convencional está entre 2 y 3. Entonces, yo creo que esa es la clave. En el ámbito de lo que es la innovación, la I+D, necesitamos hacer madurar la tecnología de producción de hidrógeno. Y además yo creo que este país, España, es muy competitivo, podría llegar a ser muy competitivo en ese ámbito, porque tenemos mucha disponibilidad de potencial solar, tenemos mucha potencia solar instalada y digamos que el coste del hidrógeno es directamente proporcional al del electrolizador, que es la parte de tecnología que nos falta, pero también al de la producción de energía eléctrica verde. Entonces, yo creo que esas son las claves. Tienes razón, Ana. La clave está en el ISAF, porque es cierto, también hay que mirar esta perspectiva en los 25 años que nos quedan. A día de hoy, lo que hay en el mercado es origen biológico y poco más residuo o similar. Waste to liquid, ¿no? Que es la jerga. Y es verdad que a día de hoy el escollo es el precio del hidrógeno verde, pero eso no es un problema solo para el sector aéreo. O sea, todo el que acaba teniendo necesidad de hidrógeno verde para su generación energética acaba pasando por este mismo problema. Esto lo puede ir viendo uno mimetizado en los distintos sectores que requieren de soluciones de H2. Es verdad, y eso sí que es cierto, que yo a veces en el debate público a veces se echa uno en falta un poco de visión ambiciosa sobre estas cosas, porque lo que señalaba Ana es que, joder, por primera vez
en la historia de nuestro país, después de varias revoluciones industriales, es que estamos ahí. Por fin nos ha tocado. No teníamos grandes minas de carbón de calidad, no tenemos hidrocarburos, pero joder, es que nos ha tocado. Es que teníamos que estar dando todos palmas. Entonces, si en algún sitio donde hay un gran mercado de transporte aéreo hay oportunidad de producir a un precio económico hidrógeno verde, es este. Tienes sol a mansalva y también tienes eólica y además tienes la demanda aquí. Esto no, porque hay mucha gente que piensa que al final los combustibles van a tener una especie de mercado similar al del petróleo, en el que tú vas a coger combustible sostenible y lo vas a meter en un petrolero, como si fuese queroseno normal y corriente, en un petróleo de productos, y lo vas a llevar desde Arabia aquí. Dices, mira, es que esto lo va a encarecer todavía más. O sea, tienes la oportunidad de ser tú el que lo produzca aquí. Y en ese escenario es en el que, pues sí, el Banco Europeo de Inversiones tiene mucho que decir, pero también, en fin, un poco de ánimo, de espíritu aventurero en esto, por parte del que tenga dinero, no soy yo, que no tengo, pero de quien se pueda sumar, quien se sume, ¿no? Efectivamente. Me gustaría avanzar en esta perspectiva a futuro, que ya las han introducido antes también. ¿Cómo van a cambiar los aviones? O sea, sí que tenemos claro que el combustible va a cambiar, pero esa nueva tecnología, ¿cómo van a ser los aviones dentro de unos años? Bueno, ¿Y cómo lo vamos a notar los pasajeros? Si es que lo vamos a notar. Los pasajeros yo creo que no lo van a notar. Van a notar que cada vez los aviones van a ser más cómodos y que la experiencia del pasajero va a ser más positiva. Y eso, sin meter temas, digamos, medioambientales por el medio, pues cuando uno se acerca a una feria aeronáutica, por ejemplo, de Bourget todos los años, y vas a ver qué ofrecen los grandes fabricantes europeos y qué políticas de interiores, que en el fondo es lo que ve el pasajero. El pasajero, el avión por fuera, en muchos casos es que ni lo ve, no sabe ni cómo es. Pues vas viendo que incluso en vuelos, digamos, que utilizan acabados interiores, digamos, más sencillos, estamos pensando en compañías de bajo coste que buscan otro tipo de mercado, son aviones cada vez más cómodos, cada vez más pensando en las necesidades del pasajero, en que la experiencia sea más positiva. Así que en ese sentido no hay ningún problema, iremos a mejor. Nunca vamos a ir más anchos. Eso ya, no, de eso no he hablado. He dicho dentro de los mercados que tenemos. Porque ¿vale? al final las previsiones de vuelos y de ocupación van a ir en aumento, o sea, vamos a tener más gente volando. Claro, pues habrá que hacer dos cosas, o hacer aviones más grandes, cosa que ya hemos vuelto un poquito para atrás después de la experiencia del 380, que parece que no salió bien, que parece que ahora vuelve a haber otro pico. Bueno, hay que conjugar eso con lo que cuesta desarrollar un avión comercial. Y un avión comercial hablamos de años, 6, 7, 8 años. Si el avión tiene algo especial, quiero decir, no es un avión de configuración convencional, es un avión en el que cambiamos algo en el proyecto, el proceso de certificación se alarga. Porque lo que no podemos saber y no se va a hacer nunca es rebajar los estándares de seguridad. Por tanto, si hay que certificar soluciones novedosas, eso va a llevar más tiempo en el proceso de certificación. Y o sea, son 6-7 años desde que se diseña o desde que se contrata hasta que se entrega. Hasta que tú vendes el primer avión. O puedes vender el primer avión. ¿Lo vendes y luego tienen que o sea, luego la entrega es años después o no? No, cuando tú... Digo un número típico, depende de cada proyecto, pero un número típico de un avión de transporte aéreo comercial, hablamos de ese intervalo aproximadamente. Desde que empieza el diseño ya, porque hay una cartera de pedidos y lanzamos el proyecto, hasta que tenemos ya la certificación y somos capaces de entregar aviones a los clientes, pues pone un intervalo de ese orden de magnitud. En un proyecto más o menos convencional. Si ahora hablamos de un diseño futurista, transgresor, revolucionario, que pueda conseguir unas reducciones del consumo de combustible del 10%, del 15%, que hay configuraciones que lo pueden conseguir, nos vamos a ir a mucho más, porque son soluciones estructurales y con unas implicaciones muy fuertes sobre la seguridad que van a costar más en ser certificadas. Evidentemente nos van a prometer un futuro mejor en el sentido de que el coste del combustible va a ser mucho más bajo. O sea, la cantidad de toneladas que yo embarco para el mismo vuelo con la misma cantidad de pasajeros que un avión convencional. Pero, lógicamente, eso va a tardar mucho. Y hay que también, en algunos casos, si la solución es suficientemente transgresora,
contar con los aeropuertos. Los gestores aeroportuarios tienen que, a lo mejor, adaptar sus infraestructuras. Ya no quiero decir que vayan a hacer pistas más anchas que los 80 metros de envergadura del 380, pero sí, por ejemplo, si pensamos en alas volantes, que es una de las soluciones que se están barajando, y de hecho ya hay una empresa americana que ha apostado fuertemente por ese diseño y va adelante con el apoyo de varias compañías aéreas. Un ala volante, pues el símil es muy fácil con un animal, que es la manta raya. Vale. Si conocemos este animal que tiene una forma muy aplanada, pues es básicamente como si cogiéramos un avión y hiciéramos desaparecer el fuselaje y todo fuera el ala. ¿Vale? Ese concepto es lo que se llamaría un ala volante. Los pasajeros van en el interior del ala. Eso tiene muchísimas ventajas porque el fuselaje no es más que una molestia, aerodinámicamente hablando, que tenemos que tener para alojar allí a la cabina de la tripulación, a los pasajeros, las mercancías, los equipajes. Si nosotros metemos todo eso dentro del ala, la resistencia aerodinámica y el peso que genera el fuselaje lo estamos añadiendo al ala y conseguimos mejorar muchísimo la eficiencia aerodinámica, que es el parámetro clave que rige cuál es la cantidad de combustible que yo gasto para una ruta dada, en términos de pasajeros que transporto y distancia que recorro. Pero es un cambio radical que no va a ser fácil. Digo, ya hay una compañía que se ha atrevido a lanzarse en ese diseño con el apoyo de algunos operadores relevantes que lo ven con buenos ojos, pero que tiene problemas de certificación. No quiero decir que no sea capaz de certificarse, pero que va a ralentizar el proyecto, tiene problemas de adaptación a las infraestructuras existentes, tiene problemas de las familias de aviones. Hoy en día los operadores están acostumbrados a casarse con una familia. Me da igual la familia 737, la familia A319-2021, la familia que sea, porque conseguimos una misma cabina de tripulación, una gama muy grande de cargas de pago, con básicamente un avión que es casi el mismo, entre comillas. Sí. En un ala volante no. Si yo quiero hago una ala volante para 100 pasajeros y hago un ala volante para 200 pasajeros, es un ala volante diferente. No hay esa capacidad de decir con la misma ala, la misma cola, a lo mejor cambio los motores, estiro el fuselaje o lo acorto. Eso no lo puedo hacer con un ala volante. Entonces el concepto de familia cambia y todo el esquema económico del coste directo de operación por embarcarte en una familia y las mejoras que tiene económicas hacer eso, las vamos a perder a cambio de ganar en una mayor rentabilidad por el tema del combustible y, por supuesto, un tema de descarbonización del transporte aéreo que es necesario. Pero bueno, es un tema bastante interesante. Sí, sí. Ahí os toca transformaros para este tipo de aviones, pero los aeropuertos, en este caso los de AENA, también estáis en una fase de inversora. ¿Cómo estáis transformando los aeropuertos para adaptaros a un escenario más sostenible, pero también para nuevos tipos de aviones y para muchos más pasajeros? Nosotros estamos adaptándonos pensando en el SAF y en el ISAF. ¿Vale? Lo que sí que estamos haciendo es un poco con vistas, porque esto es el corto medio plazo, es SAF y SAF. Luego hay un escenario de más largo plazo en el que para poder ser cero emisiones en el escape del avión necesitamos hidrógeno o un motor eléctrico con una pila de hidrógeno. ¿Vale? Para poder asumir esto, nosotros tenemos que hacer unos estudios en los que estamos involucrados ahora. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con Airbus que se llama Hydrogen Hubs y con productores de hidrógeno, porque el principal problema que tiene el hidrógeno y el trasiego del mismo en el aeropuerto es la seguridad operacional. Y eso es la base de todo el negocio aeronáutico y aeroportuario. Si no se cumplen los estándares de seguridad, es imposible hacer nada. Y el hidrógeno es un vector muy complicado porque la molécula es muy pequeña y además porque el fuego del hidrógeno es prácticamente invisible. O sea que los estudios que estamos realizando son muy concienzudos y el objetivo es poder empezar a introducir el hidrógeno como un vector energético para el transporte rodado, es decir, para vehículos handling pesados, para vehículos en el lado aire, pero, por ejemplo, los dispenser para cargar el combustible del avión, y que en esa primera fase ya podamos estudiar muy bien y asentar las bases de la seguridad operacional con el hidrógeno. Poner dispensadores de hidrógeno tanto en el lado aire como en el lado tierra y empezar a trabajar con él. Y la segunda fase ya sería vinculada a la disponibilidad de estos aviones de hidrógeno.
Como sabéis, Airbus hace unos meses anunció un retraso significativo de su proyecto 0E, en el que estaba incluido el ala volante que dice Cristina, pero con tecnología de hidrógeno. Y también otros aviones más pequeños, regionales, que también estaban traccionados por hidrógeno. En ese escenario ya nos haría falta una producción de hidrógeno significativa y, sobre todo, instalar licuefactores de ese hidrógeno en nuestros aeropuertos, porque mientras los vehículos terrestres operan con hidrógeno gaseoso, los aviones lo hacen con hidrógeno líquido. Y necesitaríamos licuefactarlo en nuestras instalaciones, porque trasladar el hidrógeno líquido en camiones es una locura. ¿En todos los aeropuertos hay que instalarlo? Bueno, efectivamente, los aeropuertos en los que se fuera a utilizar hidrógeno. Nosotros habíamos pensado en una introducción pero todo esto depende de las compañías también y de sus intenciones. Lo lógico sería empezar a introducir aviones de hidrógeno en los principales hubs. Entonces, bueno, nosotros tenemos una agenda, un calendario con una serie de actuaciones muy detalladas vinculadas al momento en el que pues haya una fecha fija de disponibilidad por parte del productor, del fabricante del avión, para digamos, que el avión esté comercialmente disponible. Y vinculado también a la decisión de compra de las aerolíneas, que esa es otra. Es decir, las aerolíneas comprarán ese avión si se ajusta a sus estándares de rentabilidad. Entonces, nosotros estamos preparando todo. Hemos hablado con productores de hidrógeno, tenemos los estudios hechos para los hubs y lo iremos adaptando al calendario de disponibilidad y de interés por parte de las compañías de ese nuevo vector. Desde vuestros diferentes papeles, me gustaría preguntaros cómo hay que equilibrar esta sostenibilidad, la innovación que estabais comentando, con una mejor experiencia de vuelo para los pasajeros, para que al final también los tiempos de espera sean menores, no sé si los vuelos pueden durar menos. ¿Cómo estáis trabajando? Bueno, yo creo que la sostenibilidad tiene un reflejo directo en la experiencia del pasajero, porque uno de los ejes principales es la eficiencia operativa y la eficiencia energética. Bueno, la eficiencia operativa que redunda en una eficiencia energética. Entonces, por ejemplo, todos los sistemas de control de equipajes para mejorar la eficiencia del trayecto del equipaje redunda en un menor consumo energético, en una reducción de los tiempos de espera del pasajero. Otro ejemplo muy bueno puede ser los sistemas de iluminación natural y los sistemas de ventilación natural para evitar climatización puesta de forma indiscriminada, continua, porque la climatización no es agradable para el pasajero. Es mucho más agradable tener un sistema de ventilación natural. Esto, por una parte, reduce emisiones y, por otra, redunda en la mejora de los pasajeros. Y luego también lo que es la personalización de las ofertas para los pasajeros también redundan en una mejora de la eficiencia operativa y energética, y redundan también en que el pasajero digamos, vea atendida su demanda. Ahora mismo tenemos un cliente con un perfil mucho más sostenible, busca la sostenibilidad, busca la garantía de origen en todo lo que consume, y podemos hacerle ofertas al pasajero en esa materia a través de estos mecanismos de, digamos, de conocimiento del pasajero a través del Big Data y de la inteligencia artificial. Yo creo que además medidas de mejora de la eficiencia, como por ejemplo es la progresiva implantación del cielo único europeo, que busca no solamente ser más eficiente y sostenible, sino más ser eficiente porque es capaz de gestionar un mayor número de vuelos, reduciendo los retrasos. Eso es algo que impacta también muchísimo en la experiencia del pasajero, porque el pasajero lo que quiere es ver colmada su expectativa de a qué hora salgo, a qué hora llego, y esos tiempos muertos con pocas explicaciones o con explicaciones poco satisfactorias en los aeropuertos, por muy agradable que sea el aeropuerto, pues realmente es algo muy frustrante que creo que se siente muy mal. Entonces ahí creo que medidas técnicas que lleva, por ejemplo, incluido el paquete del cielo único europeo van a redundar en una mejora también indirecta en este sentido. Benito, ahí tenéis menos papel, pero al final también sois el motor público, también la forma de canalizar las inversiones que son necesarias de cara a esta transformación. ¿Cuál es el papel de la inversión pública de la mano del sector privado de cara a esta transformación? En la parte, o sea, en el sector aéreo, lo cierto es que la inversión pública, lo que es inversión, se canaliza a través de los operadores de la infraestructura, en este caso es AENA. Yo creo que nuestro papel aquí es distinto y es algo que sí desde el Ministerio venimos reclamando. Al final,
todo este proceso de adaptación tecnológica para la descarbonización del sector tiene dos partes. Una es en la que tú obligas a los operadores a cumplir determinados requisitos respecto de su comportamiento, en este caso medioambiental. Y dices, oiga, usted aquí tiene una senda y cada año va a ir reduciendo el número de emisiones de CO2 por kilovatio hora o megavatio hora que consume. Y luego hay otra que son las medidas económicas. En este caso, pues los mercados de derechos de emisiones de carbono. Tanto CO2 emites, tantos derechos de emisión tienes que comprar, ¿vale? Y eso, desde el Ministerio lo que hemos defendido es que aquellos sectores que por su peculiaridad tienen una descarbonización más complicada, vean que esas adquisiciones de derechos de carbono tienen un retorno en forma de mecanismos de inversión pública o de incentivación de determinadas acciones, incluso de mecanismos de incentivación de la demanda de combustibles alternativos, en este caso ISAF o SAF biológico, pero que tengan un correlato de manera que lo que el sector contribuye en términos de interiorización del coste de las emisiones de CO2 comprando derechos de emisión en un mercado europeo se vea correspondido con un acompañamiento financiero por parte de las administraciones. Esto no siempre es así por un motivo muy sencillo, porque al final estas contribuciones van a la hacienda pública y ahí luego nos peleamos todos para ver quién se lleva su trozo más grande del pastel, pero bueno, eso en nuestro ánimo está que esto se vaya traduciendo así. Hoy se aprueba la Ley de Movilidad Sostenible. Entre las disposiciones que tienen está la de elaboración de un plan estratégico medioambiental del sector aéreo en España. Y se aprobó hace unos meses la modificación de la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, que también nos imponen las administraciones la obligación de establecer no un plan estratégico medioambiental del sector aéreo, sino un plan de descarbonización, que vendría a ser solo una, porque lo medioambiental engloba la parte de la descarbonización, pero aquí hay emisiones que no son solo CO2, son materia particulada, elementos tóxicos, que también tienen que abordarse con sus mecanismos, pero también deben abordarse. Yo creo que es en estos mecanismos de acción, en estos planes sectoriales que se le encomienda a la Administración, donde nosotros podemos tener un acompañamiento en forma de, bueno, qué inversiones se realizan, vamos a ponernos del lado de estas inversiones para facilitar que se puedan hacer y llevar a cabo la descarbonización del sector. ¿Veis necesario ese acompañamiento? Yo que hable sobre todo el sector porque estoy un poco más alejada. Totalmente necesario, totalmente necesario. Para darle coherencia, para darle sentido y homogeneización con el resto digamos, de los modos de transporte y de la economía en general. Además, perdona Cristina, pero por concretar, aquí al final siempre pensamos en el sector y bueno, vemos el sector, pues oye, es normal porque es lo que vemos. Oye, aerolíneas, AENA y fabricantes, sí, pero aquí hay una multiplicidad enorme de actividades en el sector aéreo. No solo es transporte de pasajeros o carga, aquí hay trabajos aéreos, hay aviación ejecutiva. No todos los operadores aeroportuarios están integrados en la red de AENA. Hay aeropuertos que no son de AENA y que están ahí y que también tienen que verse comprendidos. No todo el equipo es una 320 o una 350 o un 737 MAX. ¿no? Aquí hay una cantidad enorme de aparatejos voladores por ahí y no solo esto tiene que ver con este tipo de actividades convencionales en la aviación, que tenemos que hablar también de que hay UAVs, hay drones, yo creo que sí que es necesaria una aproximación un poco más comprensiva del conjunto de la realidad del sector. Claro, nosotros es natural, te enfocas en lo primero que ves y es lo más habitual, pero aquí hay un montón de actividad que también tiene que verse acompañada. Me gustaría... Yo veo también la necesidad de hacer, digamos, un ejercicio de aproximación y de alineación de objetivos con el sector energético. Es muy importante. Es decir, sin eso no vamos a llegar a ninguna solución. No se llega al SAF sin eso. Sí, es verdad. Además, uno ve, al menos la experiencia que tiene, que hay
multitud de pequeños brotes de actividad. Hay una cementera no sé dónde, vamos a capturar el CO2 y tenemos un PPA con una planta solar, o sea, Tajuña, en fin, por aquí, y lo vamos a coger y vamos a hacer ISAF y lo vamos a mandar. Y vas viendo que esto es como los champiñones, las setas van brotando, pero ninguno llega a florecer de verdad. Entonces, en algún momento teníamos que tener una foto general del sector, decir, bueno, a ver, ¿dónde vamos? Y construir una estrategia que... Claro. Eso es el mandato que esperemos hoy salga de la Ley de Movilidad Sostenible y nos permita dar pues cierta coherencia general a todo el conjunto de actuaciones. Exacto. Estamos un poco como vacas sin cencerro. Nos quedan 5 minutos y sí quería preguntaros por formación también, porque al final todo este desarrollo necesita futuros profesionales y saber en qué posición estamos en España, si tenemos el talento y si tenemos los ingenieros necesarios para esta transformación del sector y qué cambios hay que abordar también para poder hacer frente. Cristina, estar más tuya. Recojo el rebote y, a ver, tenemos el talento, por supuestísimo. O sea, España es un país talentosísimo y creo que no hace falta dar ningún tipo de ejemplos para demostrarlo. ¿Tenemos los ingenieros suficientes? Tenemos ingenieros, pero no suficientes. Desde el punto de vista de la universidad, que un poco lo que yo represento, y bueno, en mi etapa de directora de la escuela, que he sido hace 4 años, en el periodo 2024, era para mí una demanda constante el recibir agentes, vamos a decir, del mundo exterior de la universidad, empleadores, vamos a llamarlo de esta manera, pidiendo más y más y más. ¿Por qué? Pues porque la tecnología, no solamente en el sector de la aviación, nuestra sociedad es cada vez más tecnológica a todos los niveles y para mantener y potenciar esta tecnología hacen falta cada vez más tecnólogos. Tecnólogos, ingenieros, si hablamos de aviación, ingenieros aeronáuticos u otras ingenierías o profesiones conexas que son del mundo de la tecnología que son necesarias. Están los estudios de OACI que hablan desde el problema de los pilotos, del problema de los técnicos de mantenimiento, del problema de los profesionales del mundo de la aviación. De aquí a los 40 años que nos esperan no tenemos ni para empezar a nivel mundial. Hablando en el caso de nuestro país, pues por suerte tenemos una gran industria del transporte aéreo, tenemos una gran industria de fabricación de aviones, tenemos una defensa nacional que también requiere esfuerzo por parte del sector productivo. Es decir, aquí hay una gran actividad en aeronáutica y espacio si lo queremos ampliar. Por tanto, necesitamos más. Es decir, es un esfuerzo y creo que está en el día a día de los ciudadanos el papel que se hace a todos los niveles por parte de empleadores, administraciones, universidades, el fomento de las vocaciones STEM, es decir, formación en ciencias, matemáticas, ingenierías, porque nuestro mundo lo requiere y el que podamos mantenernos a este nivel de crecimiento en una sociedad tan tecnológica y más a esta velocidad a la que vamos, solo va a ser posible si hay mucha más gente involucrada. Es que hace falta mucha gente. Sí que talento hay, ingenieros hay, pero hace falta mucho más. Hace falta más gente, Benito. Sí, es verdad. Nosotros, vamos, como empleadores notamos ese déficit, porque no conseguimos contratar ingenieros para las distintas áreas del Ministerio. Y lo cierto es que en las vocaciones STEM lo que hay es una cierta sequía. Sí, bueno, en el caso de la ingeniería aeronáutica en particular, no. Quiero decir que escuela de ingenieros aeronáuticos que se monta en cualquier sitio de España inmediatamente se convierte en la nota de la EBAU más alta casi en su universidad, porque hay una demanda impresionante. O sea, no hay suficiente, pero no solo son ingenieros pero se aeronáuticos. necesitan otras ingenierías también. Hacen falta otras ingenierías, hacen falta informáticos, hacen falta matemáticos, hacen falta físicos, hacen falta muchas otras formaciones, que es el conjunto este STEM, que no hay una crisis. Yo quería poner de manifiesto que quizás, lo hemos estado hablando además antes, la formación en materia de sostenibilidad en las universidades todavía no está muy consolidada. No. Entonces, la sostenibilidad involucra varias disciplinas. Es decir, por ejemplo, pensamos en el SAF, es ingeniería aeronáutica, pero también es ingeniería de energía, ya sea ingeniería de minas o ingeniería industrial. Entonces, por ejemplo, yo en mi equipo, en AENA, tengo gente especializada en energía y tengo gente especializada en ingeniería aeronáutica puramente,
Y luego tengo biólogos que saben de sostenibilidad, pero ninguno de ellos tiene la foto completa. Entonces, yo creo que en los programas de formación debiera de revisarse el papel que juega la sostenibilidad, siendo algo tan relevante para la sociedad como es ahora. Yo creo que eso es muy importante. Nos queda 1 minuto y medio. Me gustaría pediros a cada uno una conclusión de esta mesa, brevemente, en qué punto estamos y a dónde vamos. ¿Queréis que empiece yo? Venga. Hombre, estamos quizá sabemos la meta, pero lo que no tenemos tan claro es el camino. Es mi idea, o sea, al menos mi percepción es esa, de que sabemos dónde queremos llegar, pero estamos todavía lidiando con coger el sendero más recto que nos lleve allí, la verdad. Yo, por Cristina. ser optimista, creo que hemos roto la resistencia pasiva y el seguir mirándonos el ombligo, y sabemos que tenemos un problema y estamos intentando solucionarlo. Así que creo que esa es una cosa positiva, y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es, complementando con lo que tú has dicho, hacerlo multiplicar. Yo, de cara a la solución a corto o medio plazo, lo que veo es una oportunidad enorme vinculada a todas estas cuestiones europeas que ha comentado Benito, al Sustainable Transport Investment Plan y a estos fondos que va a facilitar el Banco Europeo de Inversión. Entonces, todo el sector y, por supuesto, el Gobierno, el Ministerio, tenemos que, digamos, perseguir activamente los fondos necesarios, porque la única manera de romper la pescadilla que se muerde la cola que comentábamos es facilitar la llegada de capital al inversor que tiene que poner una planta de SAF. Y eso es la solución. La solución pasa por ahí. Y una vez que se empiece a movilizar el capital, digamos que al madurar los mercados, el gap de SAF irá reduciéndose. Entonces, yo creo que tenemos ahora la oportunidad y debemos aprovecharla. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a los tres y continuamos con nuestra siguiente mesa. Muchas gracias.